en nuestro curso. Entonces, el título del curso, Mi experiencia con Dios. Cada uno tiene una experiencia con Dios, ¿ok? Y en esa experiencia Dios nos va a mostrar su voluntad y cómo poder hacer su voluntad. Para eso es la experiencia, ¿sí? Para que nosotros podamos saber cuál es su voluntad. Entonces, en este curso, en el material que tenemos ahí de presentación, ahí nos dice, ¿verdad?, cómo hacer la voluntad de Dios, y nos da algunas sugerencias para aprovechar mejor el curso, o sea, estar orando, si se puede ayunar, si se puede, ¿verdad?, tener tiempo a solas con Dios para buscar la respuesta. Después tenemos este esquemita, es el resumen, casi es el resumen del curso, ¿ok? Porque aquí están las 7 realidades, es decir, es un paso a paso de cómo poder conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Esto es en base a el ejemplo que tenemos de la vida de Moisés, en base, ¿verdad?, a su propia experiencia y algunos otros también personajes de la Biblia, donde ellos de la misma manera, pues vimos, ¿verdad?, que una vez más Dios corroboró o confirmó estas verdades de cómo conocer y hacer su voluntad, ¿ok? En la vida de Abraham, en la vida de Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces las voy a explicar rápidamente, ¿no? Tenemos arriba una nubecita que dice la palabra Dios. Entonces, refiriéndose a que Él es el punto de partida. Él toma la iniciativa y en el número 1, ahí dice que la obra de Dios, o sea, Dios siempre trabaja, ¿sí? Él siempre trabaja. Dios está trabajando, lo veamos o no lo veamos. Él está haciendo algo, ¿ok? Punto número 2, Él nos va a buscar para tener una relación de amor, ¿ok? Personal y práctica, ¿sí? Dios busca una relación, punto 2, ¿sí? Y al número 3, entonces ahora Él hace la invitación a participar en su obra. Dios hace la invitación a participar en su obra. Punto número 4, Él habla. Aquí es cuando habla y nos da a conocer sus caminos, sus propósitos y su voluntad. A Él mismo, Él se revela, ¿ok? Por eso está un hombre de rodillas frente a una llama que representa a Moisés en la zarza cuando Dios le habla, ¿sí? Ahora, resultado de que Moisés, o en este ejemplo, ¿verdad?, Dios habla, produce una crisis de fe, que es lo que hoy vamos a tratar de explicar. Cómo sucede que a veces todos dudamos o pasamos por un momento difícil entre hacer lo que Dios dijo y no hacerlo, ¿sí? Eso se llama crisis de fe, entre que yo estoy y lo hago o no lo hago, etcétera, en lo que encuentro lo que me hace falta para obedecer. Porque, pues lógicamente el paso 6 ya dice ajustes. Quiere decir que cuando Dios habla y nosotros estamos cerciorándonos si podremos hacerlo o no, vamos a tener que hacer ajustes o cambios. ¿Para qué? Para que en el paso 7, ahora sí, la obediencia pueda ser, ¿verdad?, ya una realidad en nosotros, y esa obediencia es lo que va a generar una experiencia. Cuando obedecemos a Dios, ahí es donde descubrimos su voluntad. Entonces, la lección 1, ahora sí avanzamos en su cuadernito, la siguiente hoja, es la voluntad de Dios y su vida. En esa lección recordamos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es todo lo que Él desea para nosotros y que está en la Biblia. El 95% de su voluntad para la vida, para toda nuestra vida, está en la Biblia. Hay que leer la Biblia para saber cuál es su voluntad. Pero bueno, hay una parte que es muy específica y que tiene que ver con la vida cotidiana, donde necesitamos ayuda, ¿ok? Donde necesitamos ya ahora sí entender lo práctico para nosotros. Entonces, eso es donde vamos a descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. En la sesión 2
hablábamos acerca de mirar a Dios cuando Él hace los milagros, cuando Él se manifiesta, cuando Él se revela, cuando algo sucede y no nos habíamos dado cuenta. Mirar a Dios por medio de lo que Él hace, ¿verdad? Eso es mirar a Dios trabajar. Ok, la sesión 3 es Dios busca una relación de amor. Antes que mostrarnos sus planes, antes que pedirnos lo que debamos de hacer, etc., lo primero que Él quiere dejar en claro es que nosotros vivamos en una relación de amor con Dios, ¿sí? Y Dios toma la iniciativa y Él hace las cosas por nosotros, pues por el amor que nos tiene. La sesión 4 es la invitación de Dios y el amor. Entonces, en esta sesión decíamos, ¿verdad?, que es cuando ahora ya Él nos va a invitar a hacer su obra, no la nuestra, ¿sí? Él nos va a invitar a hacer su obra, no la nuestra lo que queremos, sino lo que Él quiere. Así que hay que saber qué es lo que Dios quiere y Él nos va a mostrar, ¿verdad?, la forma correcta, el momento indicado, y nos va a mostrar las razones por las que hay que hacer. ¿De acuerdo? En la sesión 5 volvimos a repetir, Dios siempre habla. Dios habla todos los días de muchas maneras y de muchas formas. Y aquí, ¿verdad?, mencionamos acerca de que Dios habla en la iglesia, Dios habla en la oración, Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla pues a través de la Biblia, y también Dios habla a través de las circunstancias, ¿sí? Es parte también de lo que sigue en la sesión 6, la semana pasada, ¿de acuerdo? En la semana pasada también vimos, ¿no?, que Dios nos sigue hablando siempre, ¿ok? En base a lo que Él quiere, ¿sí? Ahora sí, aquí nos toca la sesión 7, es crisis de fe, ¿ok? Que es hablar acerca de una crisis de fe. Entonces, pues todos los creyentes hemos pasado por crisis de fe, o sea, momentos en los que comprendemos lo que Dios quiere, pero todavía no lo hacemos. Y mientras nosotros vamos a la dirección de hacerlo, ahí es donde puede surgir el miedo, la incredulidad, la apatía, la falta de compromiso, el conformismo, el miedo al fracaso, etcétera, etcétera. Ahí eso es lo que es la parte nuestra de crisis de fe, y Dios lo sabe, porque la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote en semejanza a nosotros. ¿Qué quiere decir en semejanza a nosotros? Quiere decir que semejante, es decir, que va a mi lado, que comparte conmigo, no es igual que yo, pero Él va caminando conmigo y lo que yo voy viviendo, Él también, ¿verdad?, me viene siguiendo, me viene acompañando en donde yo voy, la experiencia, las vivencias que yo voy teniendo, Él viene conmigo. Y semejanza mía es eso, que comprende mi necesidad, ¿ok? Y sabe entonces lo que habré de experimentar. Bueno, entonces esas son las crisis de fe. Todo creyente ha tenido crisis de fe. Es difícil que alguien inmediatamente o prontamente haga todo bien y haga todo perfecto de lo que Dios le pide. De hecho, nuestro ejemplo que estamos tomando aquí es a Moisés. Cuando Dios le habló y le dijo que fuera a liberar al pueblo, él empezó a experimentar temor. Él sintió que no era capaz, a lo mejor pues, decía que él no era el correcto, no sabía hablar, cómo se iba a presentar. Él vive de pronto esa crisis de fe, empiezan a surgir muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que finalmente ya Dios corrobora, Dios lo saca de dudas, Dios, ¿verdad?, le demanda fe, y entonces se pone en acción. Cuando Él se pone en acción, ve el poder de Dios. Dios le da instrucción, Él lo hace, y entonces los milagros ocurren. ¿Ok? Entonces, bueno, las crisis de fe forman parte de esta experiencia, porque, ¿verdad?, ellas nos van a indicar
lo que nosotros necesitamos cambiar. Nos van a decir si hay incredulidad, o si hay falta de fe, o si hay miedo, y entonces lo siguiente que Dios va a hacer es decir: no temas, ten confianza, no dudes. Inmediatamente va a empezar Dios a confirmarnos, a darnos el ánimo que necesitamos para superar la crisis de fe. Entonces, cuando Jesús estuvo en la mar y en la barca y caminó sobre el agua, Pedro le pidió que si podía ir con Jesús. Así que el Señor le habló y le dio una indicación y le dijo: ven. Entonces Pedro, cuando sale, comienza a caminar milagrosamente en el agua, pero dice que de pronto dudó. Y entonces ya empezó a ver que se estaba ahogando y pues le pidió a Jesús que lo salvara. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, a pesar de que él había sido tan valiente, a pesar de que había tomado un gran riesgo, pues vio las circunstancias, vio lo natural, y entonces empezó a hundirse. Sí, pero el Señor lo ayudó. Él vivió esa parte, en ese momento, una pequeña crisis de fe. Las crisis de fe pueden ser tan breves como también se pueden extender en nuestra vida. Podemos hacer, ¿verdad?, que una crisis de fe desaparezca en un segundo, o podemos hacer que una crisis de fe nos tenga detenidos por mucho tiempo y nosotros no dar el paso en lo que Dios nos está indicando. Así que mientras nosotros no damos el paso de fe, las cosas también no suceden, no ocurren. Hay que caminar, ¿sí? Hay que dar ese paso hacia adelante y superar la crisis de fe. Entonces voy a leer un ejemplo del texto que estamos usando de este curso. Dice: un año el comité de finanzas de nuestra iglesia me dijo: pastor, usted nos enseñó a andar por fe en cada aspecto de la vida de nuestra iglesia, excepto en cuanto al presupuesto. Les pedí que me explicaran. Me dijeron: pues bien, cuando fijamos el presupuesto, lo hacemos sobre la base de lo que creemos que podemos hacer. No tiene en cuenta la posibilidad de que Dios actúe. Entiendo, dije. ¿Y cómo piensan que debemos preparar el presupuesto? Dijeron: primero debemos determinar todo lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Segundo, calcular el costo. Entonces dividir el presupuesto en 3 categorías. Lo que planeamos lograr mediante nuestro diezmo, lo que otros han prometido contribuir y lo que haremos confiando en que Dios proveerá. Como iglesia oramos y decidimos que Dios quería que usáramos esta forma para preparar el presupuesto. No nos preocupamos de soñar las cosas que queríamos lograr. Tuvimos que estar absolutamente seguros que Dios nos estaba guiando a hacer lo que pusimos en el presupuesto. Entonces calculamos cuánto costaría todo. Calculamos lo que nuestra propia gente daría y lo que otros también habían dicho que darían. La diferencia entre lo que podíamos razonablemente esperar y el total era lo que pediríamos que Dios proveyera como un milagro. Por fe adoptamos el gran total del presupuesto. En ese punto llegamos a una crisis de fe. ¿Creíamos realmente que el Dios que nos había guiado a planear estas cosas también proveería los recursos? Cuando Dios lo guía a hacer algo de dimensiones divinas, usted enfrenta una crisis de fe. Cuando se encuentra en tal situación, lo que haga demostrará lo que realmente cree acerca de Dios. El presupuesto de nuestra iglesia normal era de $74,000. El presupuesto que fijamos era de $164,000. Prometimos orar todos los días para que Dios supliera la necesidad. De todo el dinero que llegaba y que no habíamos previsto, le dábamos la gloria a Dios. Al final, al año habíamos reunido $172,000. Dios le enseñó a nuestra iglesia una lección de fe que nos cambió radicalmente. Bueno, pues el ejemplo muestra, ¿no?, lo que ellos podían hacer y lo que Dios iba a hacer. ¿De acuerdo? La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Él es galardón de los que le buscan. Entonces, con este ejemplo vemos cómo, ¿verdad?, de pronto todas las personas, todos los creyentes viven una crisis de fe, pero la crisis de fe es por causa de que cuando Dios habla y lo que nos pide hacer, pues no son a veces cosas que nosotros solos podamos hacer,
sino son cosas en las que Él va a hacer a través de nosotros, ¿sí? Cosas grandes, ¿sí? Cosas grandes de pronto, ¿verdad? Que pues nos rebasan a nosotros, ¿no? Van un poco más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, esta es la verdad que está sobre crisis de fe, ¿ok? Si quieres escribirla, ahí a un ladito, en sesión 7, sí, en la línea que dice, escribe en tus propias palabras la quinta realidad, es esta de crisis de fe, y dice así, la invitación de Dios para unirse a Él en su obra siempre le conduce a una crisis de fe que exige fe y acción. Para unirse a Él en su obra. ¿Sí? Siempre le conduce a una crisis de fe y acción. Si hay preguntas o dudas, pueden escribirlas. Estoy viendo aquí el chat desde Facebook Live o a través, ¿verdad?, de correo electrónico, email o alguna otra opción. En cualquier red social vamos a tratar de responder inmediatamente. Ahorita estamos en la transmisión en vivo de Facebook Live, pero, ¿verdad?, quien vea el curso a través de esta videoconferencia o videograbación, pues también puede mandar sus preguntas, sus inquietudes, sí, o sus respuestas. ¿Ya? Siempre le conduce a una crisis de fe. La invitación de Dios para unirse a Él, a su obra, que exige fe y acción. ¿Ok? Esto es para el inciso A. Ahí tenemos el espacio, ¿verdad? Inciso A, y ya respondimos a la actividad. Bueno, entonces voy a darle lectura a algunos de los pensamientos que son clave para este tema. Dice, cuando Dios me dice lo que quiere hacer por medio de mí, enfrentaré una crisis de fe. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver algo más. La fe es la confianza en que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. ¿Ok? Hay que recordar bien lo que es la fe, ¿sí? Y fe no solo es creer, fe es confiar y obedecer. ¿Sí? Fe no solo es creer, fe es confiar y obedecer. ¿Sí? Ahora, la fe de Dios, ¿sí? La fe de Dios es la fidelidad de Dios. ¿Okay? Es decir, Dios es fiel porque Él prometió que lo haría y lo va a hacer. Esa es la fidelidad, de que promete algo y lo hace. Ah, mira, no se le olvidó, no lo dejó de lado, lo dejó pendiente. Sino Dios lo que promete, cumple. Y cuando lo cumple, ahí muestra su fidelidad. Y ahí es cuando Él se revela. Cuando uno dice, Dios es fiel, porque lo vimos, ¿no? Lo vivimos. Ya lo vimos en cuanto a lo que Él ha prometido en su palabra, en lo que respecta a nuestra vida también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos con algunos pensamientos más en relación a la crisis de fe. Dios está interesado en que el mundo llegue a conocerlo. ¿Ok? Así que el mundo también va a vivir una crisis de fe. Y muchos, cuando escuchan el Evangelio, lo niegan, no lo quieren escuchar o no pueden creer. Es el momento que viven la crisis de fe, pero por falta de entendimiento, por falta de no darse cuenta que lo que experimentan precisamente es algo que a todo ser humano le ocurre, no pueden salir de allí y viven sin creer. Lo que necesitan es dar el paso y confiar. ¿Por qué?
porque esta crisis exige fe y acción, ¿ok? De hecho, la fe es acción. La fe no es solamente algo intelectual, la fe, ¿verdad?, se ve por los hechos, ¿sí? Las obras de fe, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, ¿sí? La fe sin obras es muerta, así que llegamos más adelante al punto de decir lo que hacemos es la evidencia de nuestra verdadera fe, ¿ok? Y lo mismo sucede con Dios. Lo que hacemos de parte de Dios es lo que realmente nosotros estamos creyendo de parte de Dios, ¿ok? Entonces por eso es tan valiosa la dirección de Dios, tan importante la voluntad, saber la voluntad de Dios o preguntar, como en el ejemplo que vimos, ¿verdad? Estaban orando para que Dios respondiera en esa parte de su presupuesto en el que no sabían qué iba a pasar, pero confiaron que eso es lo que Dios iba a traer, y de una forma diferente a la que ellos habían pensado, que era la parte que Dios haría, llegó. Entonces por eso es tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, ¿ok? En la parte que yo he pensado y que sé que está de parte de Dios, y hay una parte, esa parte de la que no sé cómo va a ser, pero Él sí lo sabe, también forma parte del plan, ¿sí? Forma parte del plan. Entonces, lo que hace revela lo que cree en Dios, independientemente de lo que usted diga. La fe no es nada más la confesión, ni la confesión positiva, eso es apenas un poquitito, una leve idea, pero la fe verdadera, la fe real es la que ya está actuando, donde uno ya está haciendo ajustes, haciendo cambios, y donde uno ya está caminando en obediencia con Dios. Ahí es donde se ve la fe. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham salió. Entonces todos esos pasos llegó en el momento en que él salió, ¿sí? Aunque no salió del todo como Dios le dijo, ¿verdad? Porque iba su padre, iba su tío, iba su primo, y Dios quería que él saliera fuera con quien fuera, o si no, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces era confiar en que Dios iba a ser fiel, si lo iba a guiar, no iba a quedarse en el camino, y así ocurrió como Dios le dijo. Y Abraham creyó, ¿ok? Entonces, la fe sin acción es muerte. Vamos a contestar el libro, la sesión 7, las hojas, en la parte que dice, sí, donde dice inciso B, exacto, dice: complete los espacios en blanco en las siguientes 4 declaraciones. A ver si me pueden ayudar. A ver, dice: un encuentro con Dios exige. ¿Qué es lo que creen que exige? Fe, exacto, esa es la respuesta. Fe, ¿ok? Ahora, los encuentros con Dios son ¿de qué magnitud? ¿De qué tamaño son? Grandes. Exactamente, sí, son grandes, sí, son grandes. Y al decir grandes, nos estamos refiriendo a que son importantes en nuestras vidas, ¿ok? Son, pues como Dios es grande, también son grandes, ¿ok? Porque Él se va a revelar y Él nos invitará a participar en algo que Él va a hacer. Así que a veces lo que Él va a hacer es muy grande y nosotros somos una pieza nada más de algo, de un engranaje mucho mayor, ¿ok? Y es Dios el que lo va a realizar. Finalmente, lo sobrenatural. Punto 3. Lo que hago en respuesta a la... ¿Qué responderíamos allí? Lo que yo hago en respuesta a lo que, a la fidelidad, bueno, a la revelación. La respuesta sería la revelación. O sea, Dios me habló, esa es la revelación, ¿ok? Dios personalmente me habló, ya se reveló, me dijo sus propósitos, sus planes, y se reveló Él, ¿ok? Ahora seguimos, dice, es la invitación.
Lo que hago en respuesta a la revelación, invitación de Dios, revela lo que usted cree. Exacto. Lo que usted cree de Dios. Requiere la verdadera fe. Finalmente, la verdadera fe requiere. La verdadera fe requiere. Si yo soy un hombre de fe o soy una persona de fe, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo es? Obras. Exacto, ¿verdad? Sí. Con los hechos, con la acción, con las obras. Ajá. Que son las evidencias. ¿Sí? O evidencia. Ajá, sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver si tienen preguntas. Preguntas allí a través de Facebook Live. Si hay alguna pregunta, un saludo para quienes nos están observando en esta breve sesión 7 sobre el tema crisis de fe y que tenemos, ¿verdad?, cómo vencer la incredulidad, cómo vencer el temor, cómo vencer la apatía, cómo vencer la indiferencia, cómo vencer aquellos obstáculos que cuando hay la crisis de fe, hagan de cuenta que entramos a un lugar pantanoso. Entonces algo nos quiere detener. Una parte de nosotros quiere actuar, pero hay otra parte en la que nos está frenando. Entonces, ¿cómo vencerla? ¿Cómo vencerla? ¿Cómo vencerla? Bueno, recordar, número uno, que cuando Dios nos habla es el momento de actuar. ¿Ok? Y que no es algo que haya que posponerlo mucho, hay que actuar inmediatamente, totalmente, y hay que hacerlo con buena actitud, porque a Dios le agrada, ¿verdad?, que cuando le sirvamos, que cuando lo hagamos de muy buena gana, muy contentos, muy alegres, muy felices, sabedores de que estamos haciendo algo que Él nos está pidiendo. ¿Okay? Sí. Tenemos que hacerlo con confianza, porque, ¿verdad?, si tenemos temor a fracasar o a equivocarnos humanamente, pues no vamos a poder salir. Pero si nosotros lo hacemos con confianza de que por algo Dios nos dio esta tarea y vamos a hacer lo que a nosotros nos toca y Él hará lo que a Él le toca. ¿Ok? Pero si nosotros nos movemos, claro que también, ¿verdad?, vamos a llegar a esa obediencia a Dios y esa experiencia con Dios. También, ¿verdad?, las obras, o sea, el actuar, la acción, va a ser lo más importante para salir de las crisis de fe, ¿ok? Para salir de las crisis de fe. Y Dios no nos manda no forma parte, esta crisis de fe no está simplemente en este paso hacia la voluntad de Dios porque sí, sino Dios ha permitido que nosotros vivamos una crisis de fe para hacernos madurar, para hacernos crecer, para mostrarnos, ¿verdad?, dónde estamos, ¿verdad?, qué áreas pueden ser frágiles y hay que reforzarlas y siempre para nuestro bien, ¿ok? Vivir este proceso nos puede llevar a nosotros a ser más maduros. Es como el examen va a revelar el conocimiento. Si yo aprendí, salgo probado. Si no he aprendido, entonces quiere decir que ya sé dónde necesito corregir, ¿de acuerdo? Y avanzar. Nunca una crisis de fe es para que te estanques o para que te quedes. Es como el desierto. Hay que cruzarlo nada más, hay que pasarlo. No es para vivir allí, no es para morir allí, es para cruzarlo y llegar a la tierra prometida. Muy bien. Bueno, pues aquí tengo algunos ejemplos de los héroes de la fe. Y fíjense, a ver si recuerdan quién escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. De los personajes de la Biblia de Hebreos 11, ¿quién escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar las riquezas de este mundo? ¿Se acuerdan allí? Ok. ¿Quién escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar las riquezas que el mundo le ofrecía? Vamos a otra. Sí.
Bueno, es Moisés. Moisés, sí, pero era Egipto, ¿no? Egipto, así es. Bueno, inciso a otra opción, otro ejemplo, dice, para que vean cómo también ellos tuvieron su crisis de fe. Bueno, o sea, tuvieron que enfrentar dificultades y tuvieron que actuar aún a pesar de las adversidades. Ofreció a Dios un sacrificio agradable. ¿Quién ofreció a Dios un sacrificio agradable como muestra de fe? ¿Abraham? Sí, Abraham ofreció muchos sacrificios, pero no es Abraham. Abel, ¿verdad? El primero que hizo un sacrificio en la Biblia fue Abel, y la Biblia literalmente dice que ofreció ese sacrificio agradable a Dios, fue grato a Dios, por eso se usa su ejemplo. Después tenemos a ver otro personaje bíblico, por ejemplo, dice, dio instrucciones en cuanto a la sepultura de sus huesos. Moisés. No. Abraham. No. No, tampoco. Fue José. Ajá. Fue José. José, porque él murió en la tierra de Egipto y él quería que sus pueblos. Pero los patriarcas vivieron en la tierra prometida. Muy bien. Exactamente, sí. Bueno, a ver otro ejemplo más. Dice, siguió a Dios sin saber a dónde iba. Abraham, ¿verdad? Sí, Abraham. Él salió, como pusimos ahorita el ejemplo, ¿verdad? A ver, ¿quiénes fueron los que pasaron el Mar Rojo por tierra seca? Los hebreos, ¿sí? Los hebreos, ellos también. Ok, a ver, vamos a ver, ¿quién construyó un arca para salvar a su familia? Noé, es. Ok, entonces aquí están ejemplos de personajes a los que se les recuerda por su fe, porque como Noé, ahí está el arca, o sea, esa es la acción de lo que creía que Dios estaba hablando a su vida y la invitación de Dios para salvarse y predicar el mensaje, ¿de acuerdo? Y así cada uno de estos seres del arca. Bueno, pues entonces ya damos esta lección por concluida el día de hoy. Nos quedan 4 lecciones, acompáñenos para cerrar ya el curso, y ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que solo vamos avanzando en esta explicación de este esquema, ¿sí? Vamos a la próxima semana vamos a ver ajustes. Si yo vivo una crisis de fe y doy mi paso, aunque me arriesgo, ¿verdad?, pero es solo el temor el que me pone eso, pero yo algo tiene que cambiar, porque a lo mejor así donde estoy, el paso que viene no lo puedo dar, necesito ajustar un poco mi vida a lo que Dios me pide. Lo vamos a explicar la próxima semana. Y el paso 7, y con eso concluye. Cuando ya estoy listo, ya caminé, ya accioné, ya di el paso, lo que Dios me pedía lo hice con fe, lo hice evidente, lo hice con confianza, aprendí, finalmente ahí es donde ya veo a Dios, que Él se glorifica, porque por eso me dio esas indicaciones, ¿ok? Él me fue hablando, Él me fue diciendo, y entonces al final veo que será su perfecta voluntad, ¿sí? Ahí es donde Dios es glorificado, de esa manera es glorificado. Entonces, bueno, pues eso es lo que viene adelante, la próxima lección, las próximas lecciones, si concluimos. Recuerden que el material de este material, los que tenemos aquí en papel, también está en el grupo de Facebook Live, o quien vea la videoconferencia se va a agregar los documentos de la información que se requiere, ¿sale? Vale la pena entrar y revisar para que puedan leer más. Hay un libro adicional, es un libro para jóvenes, que está también en el tema, que es igual, ¿verdad?, pero es un resumen más breve y va dirigido a los jóvenes, pero también es una lectura que puede ayudar otra vez. Si se quiere leer, está en el Facebook, ¿ok? Está en el grupo de Facebook. Bueno, pues entonces vamos a cerrar la clase aquí.